because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Freaking nerd. Oh, Jesus. Yeah. That's the way. Creepypasta el asesino de Zoom. Maldita sea, ¿por qué esto a mí? Porque me tenía que pasar esto y todo por intentar resolver ese maldito caso, y sobre todo cuando y en qué momento apareció ese hombre. Lo único que sé es que él va a atormentar al que use esa aplicación y hasta incluso llegar a acabar con sus víctimas. Yo era un investigador de casos criminalísticos, más bien dicho un detective. En ese momento me encontraba investigando un homicidio de 4 jóvenes que habían aparecido muertos en la casa de uno de ellos, donde uno tenía una hacha en la cabeza, el otro estaba degollado, y una chica con los intestinos salidos, y un último que estaba en el piso de arriba con un fierro en la cabeza. Pero eso no era todo, sino que donde está el cuerpo del chico llamado Luis, estaba su computadora prendida llena de sangre, donde ahí se podía ver que al parecer estaba en una videollamada de Zoom, y según los demás detectives así estaba la computadora cuando llegaron a la escena. Qué raro, ya que la computadora debería estar apagada, ya que los cuerpos ya se veían de horas, por lo cual no había una explicación de cómo en ese tiempo la computadora no se haya apagado. Mejor deje eso a un lado, ya que eso no ayudaba con el crimen, cuando en eso uno de los policías se me acercó y me dijo que este no era el primer caso de este tipo de asesinatos, ya que antes se habían reportado más. ¿Qué? Como que no era el primer caso de esto. Yo me quedé confundido, donde en eso mejor decidí irme de esta casa y tomé el caso como un homicidio de un loco que debería irse a pudrir en el infierno. Pero bueno, mejor regresé a la estación de la policía para investigar más, donde al investigar mis compañeros y yo nos dimos cuenta que lo de la videollamada de Zoom no fue coincidencia en ese caso, ya que se reportaron más casos de homicidio donde siempre estaba una videollamada. Pero en eso unos de mis compañeros me mostró uno de esos casos, que era el asesinato de un profesor y 7 estudiantes que habían sido asesinados en una clase virtual de Zoom, donde esos estudiantes eran universitarios. Yo en ese momento no sabía qué decir con todo esto, ya que no podía creer que esto me esté costando resolver, ya que quiero aclarar que en mi zona soy el detective con más experiencia y mejor adiestrado de ahí, por lo cual me extrañaba que me esté costando resolver esto, por lo cual vi mi reloj, viendo que ya eran las 11:30 de la noche. Entonces yo solo salí de ahí de vuelta hacia mi casa, mientras me hacía muchas preguntas en la cabeza, pero al llegar me di cuenta de una caja que estaba en la entrada de mi casa con una nota, donde yo al ver esto me metí rápidamente a mi casa. Pero lo raro es que todo estaba en orden, extrañándome. Pero bueno, metí la caja y luego me di una ducha para relajarme del caso, pero al salir del baño decidí ver la caja, donde al abrirla me llevé la gran sorpresa de una lengua humana. Rápidamente lancé la caja muy lejos y me quedé asustado, pero en eso vi la nota y con miedo la agarré y vi que decía esto: Vaya, estoy viendo que estás muy intrigado con tu estúpido caso, pero tranquilo, pronto llegará la respuesta. Yo en esos momentos lo único que hice fue intentar olvidarme de lo sucedido e irme a dormir.
All our phone communications are down. We need support here. We need support here. We're dying. I repeat, we are dying. En eso algo me despertó por la madrugada. Ese sonido parecía la risa de un hombre que se había escuchado en la sala, por lo cual yo bajé a la sala, pero lo único que vi fue el televisor prendido y con estática. Yo intenté apagarlo, pero en eso en la pantalla salió una cuenta regresiva desde el 5 hasta el 1. En eso, como una fuerza me impidió hacer algo y solo me senté viendo lo que pasaba. En eso la cuenta acabó y comenzó con un video que era una videollamada de Zoom, que era de una joven pareja. Estos se encontraban normal cuando en eso un usuario sin nombre y con el micrófono y la cámara apagada se metió a la videollamada donde el chico intentó sacarlo, pero en eso su micrófono se prendió y ese extraño usuario dijo: Qué bonita se ve su última cita, pero tranquilos que volverán a estar juntos. Después de esto, detrás del chico salió un hombre con una chaqueta de cuero y un pasamontañas donde este estaba armado con un cuchillo. Sometió con una mano al chico y con la otra le cortó el cuello con el cuchillo, donde la chica intentó salirse de la videollamada, pero al ver que no pidió salió corriendo y abrió la puerta de su cuarto, pero se llevó la sorpresa de que ese hombre estaba ahí con un mazo, donde la chica intentó retroceder, pero el hombre rápidamente levantó el mazo y le dio un fuerte golpe en la cabeza, escuchándose un sonido muy crudo. Luego de eso la pantalla se puso en negro, solo mostrando el número 2 y solo miraba lo que pasaba. En eso mostró otro video de unos chicos en una videollamada de Zoom, que en total eran 4. En eso ese extraño usuario se volvió a meter y el anfitrión del grupo lo intentó sacar, pero ese hombre prendió su micrófono esta vez diciendo: Vaya, tenemos a los bravucores del salón, pero tranquilos, que yo también los haré sentir como en el infierno, como así lo hacían con los demás estudiantes. Luego de esto un garfio atravesó el estómago del anfitrión y este mismo garfio lo empezó a destazar, llegando hasta el cuello del pobre chico, donde después de eso la pantalla parpadeó, donde en eso el hombre ya no estaba y ese mismo hombre destruyó la puerta de una tacleada de uno de los chicos, donde este último intentó agarrar una botella para defenderse, pero el hombre le cortó la mano con un cuchillo de carnicero, donde el chico empezó a gritar fuertemente del dolor y el sujeto le clavó el cuchillo en la cara, matándolo, cuando uno de ellos empezó a insultar al hombre, donde al parecer este no se lo tome muy bien y de repente desapareció cuando este de una patada abrió la puerta del chico y este último le intentó dar un golpe, pero el hombre agarró la mano del chico y se la rompió, dejando verse visible el hueso, y finalmente este último le rompió el cuello de una forma horrible y el único chico que quedaba estaba en shock cuando el asesino entró a su cuarto lentamente sujetando un serrucho para después taparle la boca y empezar a cortarle la cabeza, mientras que yo solo me quedaba mirando la escena, donde después la pantalla se puso en negro mostrando el número 3 para después enfocar otra videollamada. Esta vez eran de 7 estudiantes y un profesor que al parecer apenas habían empezado su clase, al ver que nadie más llegaba cuando este usuario se unió y esta vez diciendo: Al parecer se quedaron esperando a los inútiles de los demás, pero tranquilos que pronto volverán a estar juntos. Luego de decir eso, alguien empezó a tocar la puerta del profesor, por lo cual este último se levantó y abrió la puerta, pero al instante recibió un disparo en la cabeza por ese hombre. Los demás asustados se intentaron desconectar, pero no podían cuando ese hombre apareció detrás de uno de ellos e hizo una señal de silencio, y luego sacó la arma y le disparó en la cabeza al chico, cuando en eso uno de ellos empezó a insultarlo y amenazarlo,
cuando el asesino por sorpresa destruyó la ventana de la casa del chico y con una hacha empezó a correr hacia él, pero el chico sacó una arma y le empezó a disparar en todo el pecho, pero esto solo hizo retroceder al tipo y el chico al ver esto intentó recargar la arma, pero el hombre le terminó clavando la hacha en la cabeza, mientras que los 4 que sobraban estaban en shock y uno no paraba de llorar. En eso el asesino sorpresivamente aparece detrás del que estaba llorando para después agarrarlo del cuello y empezar a estrangularlo, pero este logra apuñalarlo en el estómago con un cuchillo, aunque el hombre enojado lo lanza contra una mesa de vidrio para después acercarse y empezarlo a golpear en la cara salvajemente, y todo mientras los demás no paraban de mirar lo que pasaba, pero al regresar la vista el hombre con sus propias manos le arrancó los ojos al chico haciendo que este empiece a gritar descontroladamente, por lo cual el tipo con una mano le termina arrancando la lengua, mientras que este se empezaría a reír como maníaco. Luego mira a los 3 pobres jóvenes que quedan y saca una motosierra para que finalmente los mate con esta, decapitándolos. Luego de esto el bastardo mira a la cámara y dice: Recuerda que te estaré atormentando y de hecho te dejé una sorpresa para mañana. Atentamente, el asesino de Zoom. para que finalmente saque la arma y se termine dando un tiro en la cabeza. Después de eso lo entendí todo, ya que él había sido el bastardo que había asesinado a los pobres chicos y todavía trasladó algunos de sus cuerpos a la casa de Luis, y la lengua era del pobre joven que se la había arrancado, pero luego después de todo esto me terminé desmayando. Al día siguiente desperté y todo al parecer había regresado a la normalidad, pero al salir de mi casa para dirigirme al trabajo encontré la arma ensangrentada del tipo con un mensaje que decía: Te dije que estaré atormentándote en todo lo que te queda de vida y recuerda siempre cuida tu espalda